Imagina por un segundo que estás sentado tranquilamente en tu casa leyendo esto. No sientes nada extraño. El suelo está firme bajo tus pies. Todo parece estar en calma. Pero la verdad es que en este preciso momento te estás moviendo a una velocidad absolutamente brutal. Si vives cerca del Ecuador, estás viajando a más de 1.900 km por hora hacia el este debido a la rotación de la Tierra. Eso es más rápido que la velocidad del sonido, más rápido que un avión comercial. Y no lo sientes porque todo lo que te rodea se mueve a la misma velocidad. Tu casa, el aire, los árboles, los océanos, todo gira junto contigo en perfecta sincronía. Pero ahora imagina que por alguna razón imposible, por algún evento cósmico o fuerza desconocida, la Tierra dejara de girar, no gradualmente sino de golpe. Un segundo está girando aún a tus 600 kilómetros solos y al siguiente está completamente detenida. ¿Qué pasaría? La respuesta no es solo aterradora, es apocalíptica. Todo en la superficie del planeta, incluyendo tú, los edificios, los océanos y la atmósfera, seguiría moviéndose a 1.600 kilómetros hacia el este mientras el suelo bajo tus pies se detiene. Serías lanzado horizontalmente con la fuerza de un proyectil, destruyendo todo a tu paso. No habría supervivientes, ni uno solo. Este sería el evento de extinción más rápido y más completo en la historia del planeta. Y hoy vamos a explorar exactamente qué pasaría, segundo a segundo, usando la física real. ¿Qué onda a todos? Qué gusto que se hayan lanzado a explorar uno de los escenarios hipotéticos más catastróficos que la física permite imaginar. Estamos a punto de meternos de lleno en lo que realmente sucedería si la Tierra dejara de girar instantáneamente, usando las leyes de la física, cálculos reales de energía cinética y las consecuencias inevitables de la primera ley de Newton. Antes de que arranquemos con los detalles brutales, me encantaría pedirles un favor. Si les apasionan los experimentos mentales extremos, la física aplicada y entender qué tan frágil es realmente nuestra existencia en este planeta giratorio, no olviden darle like al video y suscribirse para que no se pierdan nada de lo que viene. Además, me da muchísima curiosidad saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos acompañan desde México, desde España, desde Argentina o quizás desde algún otro rincón de Latinoamérica. Pónganlo aquí abajo en los comentarios porque saber que somos una comunidad unida por la curiosidad científica es lo que hace que estos viajes valgan la pena. Para entender la magnitud del desastre que estamos a punto de describir, primero tenemos que entender exactamente qué tan rápido está girando la Tierra y por qué no lo sentimos. La Tierra completa una rotación completa sobre su eje cada 24 horas aproximadamente. Más específicamente, tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en dar una vuelta completa, lo que llamamos un día sideral. El ecuador de la Tierra tiene una circunferencia de aproximadamente 40.770 kilómetros. Si divides esa distancia por el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, obtienes la velocidad de rotación en el ecuador, que es aproximadamente 1.070 km por hora. Eso es 45 metros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, eso es más rápido que la velocidad del sonido, que es de aproximadamente 323 metros por segundo al nivel del mar. Pero aquí está el detalle crucial que la gente a menudo no entiende. La velocidad de rotación no es la misma en todas partes del planeta. Es máxima en el ecuador y disminuye a medida que te mueves hacia los polos. Esto es porque la Tierra es una esfera y a medida que te acercas a los polos, el círculo que describes alrededor del eje de rotación se vuelve más pequeño. En la Ciudad de México, que está a aproximadamente 1009 grados de latitud norte, la velocidad de rotación es de unos 1 a 170 km por hora. En Madrid, España, a 40 grados de latitud norte, la velocidad es de aproximadamente 1/200 km por hora. Y si estuvieras exactamente en el polo norte o sur, estarías girando en el mismo lugar con velocidad de rotación efectivamente cero. Solo completarías una rotación completa sobre tu propio eje cada 24 horas. La razón por la que no sentimos este movimiento increíblemente rápido es la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Tú, el aire que respiras, el agua en los océanos, todo en la superficie de la Tierra se ha estado moviendo a esta velocidad desde que naciste.
No hay aceleración relativa entre tú y tu entorno, así que no sientes nada. Es exactamente como estar en un avión que vuela a velocidad constante. Una vez que alcanza la altitud de crucero y deja de acelerar, puedes caminar por el pasillo, tomar un café, y no sientes que te estés moviendo a 900 km/h, porque todo dentro del avión se mueve contigo. Pero ahora imagina que el avión se detiene instantáneamente. No desacelera gradualmente aplicando los frenos, simplemente se congela en el aire por un segundo. ¿Qué te pasaría? Seguirías moviéndote hacia adelante a 900 km/h hasta que algo te detenga. Probablemente el mamparo delantero del avión, con consecuencias fatales. Este es exactamente el principio que aplicaríamos a toda la superficie de la Tierra si dejara de girar. Entonces, momento cero. La Tierra deja de girar instantáneamente. Lo primero que hay que entender es que la corteza terrestre, el manto y el núcleo se detienen. Pero todo lo que está sobre la superficie, todo lo que no está físicamente unido a la roca sólida, sigue moviéndose. Esto incluye la atmósfera, los océanos, todos los edificios, todas las personas, todos los animales, todos los árboles, todos los automóviles. Todo, la energía cinética involucrada es absolutamente monstruosa. Un ser humano promedio de 70 kilogramos en el Ecuador, moviéndose a 40–40 por segundo, tiene una energía cinética de aproximadamente 5 millones de joules. Eso es el equivalente a la energía de 1,8 kilogramos de tianto. Cada persona se convierte efectivamente en una pequeña bomba de energía cinética. En el primer microsegundo después de que la Tierra se detiene, empiezas a separarte del suelo. No es que saltes o que seas levantado. Es que el suelo literalmente se detiene debajo de ti mientras tú sigues moviéndote hacia el este a más de -600 km/h. Desde tu perspectiva, sería como si una fuerza masiva invisible te empujara horizontalmente con la violencia de un choque de tren. Pero no es que te estén empujando, es que todo lo demás dejó de moverse contigo. En el primer segundo, serías lanzado horizontalmente a esa velocidad brutal. Si estás dentro de un edificio, atravesarías las paredes como si fueran de papel. Si estás afuera, volarías sobre el paisaje hasta que choques con algo sólido o hasta que la resistencia del aire te desacelere, lo cual, a esa velocidad, te destrozaría también. Hablemos de los edificios. Incluso las estructuras más sólidas están diseñadas para resistir fuerzas verticales principalmente, la gravedad jalando hacia abajo y el viento empujando horizontalmente a velocidades relativamente modestas. No están diseñadas para detenerse instantáneamente cuando toda su masa superior sigue moviéndose a 1.600 kilómetros. Los rascacielos se romperían inmediatamente en sus cimientos. La parte superior del edificio continuaría moviéndose hacia el este mientras la base se detiene. El edificio completo se inclinaría, se quebraría y colapsaría, con los pisos superiores deslizándose hacia el este y despedazándose. Los edificios más bajos también colapsarían, pero de manera ligeramente diferente. Serían arrancados de sus cimientos por la inercia de sus propias estructuras. Imagina millones de edificios en todo el mundo simultáneamente desmoronándose, no hacia abajo como en un terremoto, sino deslizándose lateralmente hacia el este mientras se desintegran. Los árboles serían arrancados de raíz instantáneamente. No se doblarían como en un huracán. Serían arrancados del suelo con tanta fuerza que saldrían disparados horizontalmente como proyectiles. Un árbol grande puede pesar varias toneladas y a unos 600 kilómetros se convierte en un misil devastador. Los automóviles, camiones, trenes, aviones en tierra, todo sería lanzado hacia el este. Un automóvil promedio de unos 500 kilogramos, moviéndose a 404 metros por segundo, tiene una energía cinética de aproximadamente 1.061 millones de joules, equivalente a 38,5 kilogramos de 35 kilogramos. Las calles se convertirían en ríos de escombros, moviéndose a velocidades supersónicas. Pero todo lo que he descrito hasta ahora es solo lo que pasa con los objetos sólidos en tierra. Lo que pasa con los océanos es todavía más aterrador. Los océanos cubren aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra. Eso es una cantidad masiva de agua, aproximadamente 1,35 mil millones de kilómetros cúbicos de agua.
Cuando la Tierra deja de girar, toda esa agua sigue moviéndose. En el Ecuador, el agua del océano se movería hacia el este a 1% km, pero no se queda en la cuenca oceánica, se sale. Imagina un tsunami global masivo que se mueve a velocidades supersónicas. Pero no es como un tsunami normal que viaja como una ola. Es toda la masa del océano moviéndose como un bloque sólido hacia el este. La costa este de todos los continentes, que están orientados hacia el oeste desde la perspectiva del agua que viene del este, sería golpeada por una pared de agua moviéndose a unos 600 kilómetros tras senda. Esta no es una ola de 10 metros o 50 metros. Estamos hablando de kilómetros de agua acumulándose y moviéndose sobre los continentes. Todo lo que esté a menos de varios cientos de kilómetros de la costa este de cualquier continente sería sumergido bajo kilómetros de agua salada, moviéndose a velocidades que pulverizarían cualquier estructura. La erosión sería instantánea y absoluta. Montañas enteras serían erosionadas, valles serían llenados. La geografía del planeta sería completamente reorganizada en cuestión de minutos. Y luego está la atmósfera. La atmósfera de la Tierra también está girando con el planeta. Cuando la superficie se detiene, los aproximadamente 5 cuatrillones de toneladas de aire que forman nuestra atmósfera siguen moviéndose. Esto crearía vientos instantáneos de más de unos 600 km/h en el Ecuador. Para poner esto en contexto, los huracanes más fuertes registrados en la Tierra tienen vientos de aproximadamente 300 km/h. Un tornado esquinco, el más fuerte en la escala, tiene vientos de hasta 50 km/h. Estamos hablando de vientos más de 3 veces más fuertes que eso, cubriendo todo el planeta simultáneamente. Estos vientos no solo destruirían todo en la superficie, también generarían calor por fricción. El aire moviéndose a esas velocidades sobre la superficie se calentaría masivamente debido a la compresión y la fricción. Habría incendios globales instantáneos. La atmósfera misma se convertiría en un infierno ardiente. Ahora hablemos de las fuerzas Y que experimentarías. Cuando algo se detiene instantáneamente experimenta una desaceleración infinita, técnicamente lo cual es físicamente imposible. Pero para este experimento mental vamos a asumir que la Tierra de alguna manera logra detenerse en un tiempo extremadamente corto, digamos una milésima de segundo. La desaceleración que experimentaría cualquier cosa en la superficie sería del orden de 46.000 km en el Ecuador. Para ponerlo en perspectiva, los humanos pueden soportar aproximadamente 5 Gs de forma prolongada antes de perder el conocimiento. A 10 Gs empiezas a sufrir daño severo, a 20 Gs es probable que mueras. A 46.000 Gs serías instantáneamente convertido en una pasta. Cada célula de tu cuerpo experimentaría fuerzas que la destrozarían. Tus huesos se pulverizarían, tus órganos internos se licuarían. No sería muerte, sería desintegración instantánea. Pero el desastre no termina cuando todo finalmente se detiene. Asumiendo que la Tierra de alguna manera permanece intacta como planeta después de este evento, tendríamos que lidiar con las consecuencias a largo plazo de un planeta que ya no gira. En lugar de tener 24 horas de ciclo día-noche, tendrías un lado del planeta mirando al Sol constantemente por 6 meses, mientras el otro lado está en oscuridad total por 6 meses. Asumiendo que la Tierra todavía orbita al Sol normalmente, el lado diurno se calentaría a temperaturas extremas, probablemente lo suficiente como para hervir cualquier agua restante. El lado nocturno se congelaría a temperaturas extremadamente bajas, probablemente decenas de grados bajo cero. El campo magnético de la Tierra también se vería afectado. Nuestro campo magnético es generado por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra. Este movimiento es impulsado en parte por la rotación del planeta. Si la Tierra deja de girar, el dinamo que genera el campo magnético se vería seriamente comprometido. Con el tiempo, el campo magnético podría debilitarse significativamente o incluso colapsar. Sin el campo magnético, estaríamos expuestos directamente al viento solar, que arrastraría la atmósfera al espacio en escalas de tiempo geológicas, similar a lo que le pasó a Marte. La distribución del agua también cambiaría radicalmente. Actualmente, la rotación de la Tierra hace que los océanos se abulten en el ecuador debido a la fuerza centrífuga. Si la Tierra deja de girar, esta fuerza desaparece y el agua comenzaría a redistribuirse hacia los polos debido a la gravedad.
Eventualmente, si la Tierra no girara en absoluto, tendríamos un océano gigantesco alrededor de cada polo y los continentes ecuatoriales se volverían en gran parte secos. La distribución de la masa del agua también afectaría la forma del planeta mismo. La Tierra actualmente no es una esfera perfecta, es un esferoide oblato, ligeramente achatado en los polos y abultado en el ecuador debido a la rotación. Sin rotación, durante millones de años la Tierra se volvería más esférica. Ahora, es importante aclarar algo crucial. Estamos hablando de que la Tierra deja de girar sobre su eje, su rotación. Esto es diferente de que la Tierra deje de orbitar alrededor del Sol, que es su traslación. La rotación es lo que crea el ciclo día-noche de 24 horas. La traslación es lo que crea el año de 355 días. Si la Tierra dejara de orbitar al Sol y en su lugar cayera directamente hacia él, ese sería un escenario diferente y también catastrófico, pero no es de lo que estamos hablando aquí. En este escenario, asumimos que la Tierra continúa orbitando al Sol normalmente a 17.000 kilómetros solo, deja de girar sobre su propio eje. También vale la pena mencionar que hay una diferencia masiva entre la Tierra, deteniéndose instantáneamente versus la Tierra desacelerando gradualmente hasta detenerse. Si la desaceleración ocurriera durante un periodo de años o décadas, los efectos serían muy diferentes y potencialmente sobrevivibles para algunas formas de vida. Habría cambios climáticos masivos, redistribución de océanos y atmósfera, pero no la destrucción instantánea y total que vemos con una parada abrupta. De hecho, la rotación de la Tierra sí se está desacelerando muy lentamente con el tiempo debido a las fuerzas de marea de la Luna. La Tierra está perdiendo energía rotacional a un ritmo que hace que los días se alarguen aproximadamente 1,7 milisegundos por siglo. Es un proceso tan lento que no lo notamos, y a este ritmo, tomaría cientos de millones de años para que hubiera un cambio significativo. Entonces, ¿qué causaría que la Tierra dejara de girar instantáneamente? La respuesta honesta es, nada que conozcamos en la física actual. No hay mecanismo natural conocido que pudiera detener la rotación de un planeta del tamaño de la Tierra de manera instantánea. La cantidad de energía que tendría que ser absorbida o transferida es absolutamente monstruosa. La energía rotacional total de la Tierra es aproximadamente 2.629 joules, eso es 12, 6 seguido de 29 ceros. Para poner esto en contexto, eso es aproximadamente 620 millones de veces la energía que se libera en el terremoto más grande posible en la Tierra. Es miles de veces más energía de la que el Sol emite en un año entero. Para detener la Tierra instantáneamente, esa energía tendría que ir a algún lugar, probablemente convertida en calor, lo cual vaporizaría el planeta entero varias veces. Las únicas cosas que teóricamente podrían afectar la rotación de la Tierra de manera significativa y súbita serían eventos cósmicos extremadamente raros e improbables. Un impacto con otro cuerpo planetario del tamaño de Marte, similar al impacto que se cree que formó la Luna hace 400 millones de años, podría alterar la rotación de la Tierra. Pero incluso ese impacto no detuvo la rotación, solo la modificó y probablemente la aceleró en ciertas formas. Un objeto aún más masivo sería necesario para detener la rotación, y ese objeto también destruiría completamente el planeta en el proceso. Otra posibilidad teórica sería la interacción con un agujero negro que pasara muy cerca de la Tierra. Las fuerzas de marea de un agujero negro lo suficientemente masivo podrían, en principio, frenar la rotación de la Tierra. Pero mucho antes de que eso sucediera, las mismas fuerzas de marea despedazarían el planeta entero. No hay escenario realista donde la Tierra simplemente deja de girar y permanece intacta como planeta. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar por un segundo? La respuesta es que no importaría si es por un segundo, por un minuto o para siempre. El daño catastrófico ocurriría en las primeras fracciones de segundo. En menos de un minuto, la superficie del planeta sería irreconocible. Todos los humanos estarían muertos. Todos los animales terrestres estarían muertos. Todas las ciudades estarían destruidas. Los océanos habrían reorganizado los continentes. La atmósfera sería un infierno ardiente de vientos supersónicos. Y si después de ese segundo la Tierra de alguna manera comenzara a girar nuevamente a su velocidad original,
el proceso de destrucción simplemente se repetiría, pero en la dirección opuesta. Porque todo lo que se movió hacia el este ahora tendría que acelerar nuevamente hacia el este, creando otro conjunto de fuerzas catastróficas. Este experimento mental nos enseña varias cosas importantes sobre la física y sobre nuestra existencia en este planeta. Primero, nos muestra qué tan dependientes somos de la estabilidad de nuestro entorno planetario. La rotación de la Tierra no es solo un detalle interesante de astronomía. Es fundamental para casi todos los aspectos de nuestra existencia. Crea el ciclo día-noche que regula los ritmos biológicos de casi toda la vida en la Tierra. Genera el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Distribuye el calor alrededor del planeta a través de las corrientes oceánicas y atmosféricas impulsadas por el efecto Coriolis. Sin rotación, la Tierra sería un planeta completamente diferente y completamente inhóspito para la vida tal como la conocemos. Segundo, nos muestra la importancia de la primera ley de Newton y el concepto de inercia. No pensamos en nosotros mismos como objetos moviéndose a unos 600 km/h, porque todo a nuestro alrededor se mueve a la misma velocidad. Pero esa energía cinética está ahí, almacenada en nuestro movimiento, y sería liberada violentamente si algo perturbara ese movimiento. Es un recordatorio de que la física no perdona. Las leyes de Newton funcionan sin excepciones, y cuando se violan las condiciones normales, las consecuencias son inevitables y brutales. Tercero, nos recuerda qué tan frágiles somos realmente. Tendemos a pensar en la Tierra como sólida, estable, eterna. Pero la realidad es que vivimos en la cáscara delgada de un planeta que gira a velocidades enormes alrededor de su eje, mientras orbita una estrella a velocidades aún mayores, mientras todo el sistema solar orbita el centro de la galaxia a velocidades todavía más absurdas. Estamos en movimiento constante a través del espacio, y nuestra existencia depende de que todos esos movimientos permanezcan estables y predecibles. Cualquier perturbación significativa sería catastrófica. La buena noticia es que no hay mecanismo conocido que pueda detener la rotación de la Tierra de la manera que hemos descrito. La Tierra ha estado girando durante 4,57 millones de años y continuará haciéndolo durante miles de millones de años, más desacelerándose gradualmente debido a las interacciones de marea con la Luna. Pero a un ritmo tan lento que es irrelevante para cualquier escala de tiempo humana. Podemos dormir tranquilos, sabiendo que el suelo bajo nuestros pies continuará girando de manera constante y predecible. Pero el ejercicio de imaginar lo imposible nos ayuda a apreciar lo que tenemos. Cada vez que ves un amanecer o un atardecer, estás viendo evidencia directa de la rotación de la Tierra. Cada brújula que apunta al norte está respondiendo al campo magnético generado por esa rotación. Cada viento, cada corriente oceánica, cada patrón climático está influenciado por el efecto Coriolis creado por esa rotación. Vivimos en un planeta giratorio, y esa rotación es tan fundamental para nuestra existencia que si dejara de girar, incluso por un segundo, sería el fin absoluto de todo lo que conocemos. La destrucción sería instantánea, total y final. No habría supervivientes para contar la historia. Solo un planeta destrozado flotando en el espacio, un recordatorio silencioso de qué tan poderosas son las fuerzas que normalmente damos por sentado.